Ok, Dios bendiga a todos los que nos están viendo por medio del internet, tanto en Instagram como en YouTube. Que sigan bendiciones, primeramente de lo alto del cielo, ¿verdad? Y después de este siervo, ¿verdad? Dios me los bendiga. Ahora vamos a estar hablando sobre este tema. Él da fuerza al que no tiene. Dígale que está a su lado. Dios te da fuerza. Dios te da fuerza. Ahora, que este tema se refiere tanto a la fuerza espiritual como a la fuerza a tu cuerpo, ¿verdad? Y ahora les pido que se vayan al libro de Joel. Joel, capítulo 3, versículo 10. Joel, váyanse a Daniel, y de Daniel váyanse un poquitito con frente a unos libritos y van a encontrar a Joel. Así es más fácil, ¿verdad? Joel, capítulo 3, versículo 10. Nomás asegurándonos que lo busquen, ¿verdad? Para que leamos juntos. Voy a empezar a dar lectura. Dice: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Entonces, mis hermanos, en estos tiempos hay muchos de los que nos están oyendo, y quizás algunos de los que estamos aquí, que en veces nos hemos sentido débiles en fuerza espiritual. Nos hemos sentido como que no somos capaces de servir a Dios porque nos sentimos débiles en el término espiritual. Donde tú le dices a Dios, Dios, yo no puedo hacer esto y no puedo hacer aquello porque me encuentro débil, porque siento que no estoy en tu presencia. Siento que no soy el mismo, he perdido las fuerzas y no me atrevo a hacer aquello, Señor. Déjame decirte que haces bien, porque tenemos que ser temerosos de Dios. Y como dice en su palabra, el mismo Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Así que si te sientes débil, en la cual aún yo, como predicador, en veces me he sentido débil en un término espiritual, donde me ha tocado subir aquí al púlpito temblando. ¿Sí? Y tú dirás, ¿cómo puede ser posible? Tú pregúntale a cualquier evangelista, pregúntale a cualquier pastor, y te va a decir que ha habido momentos, ha habido días que se ha subido al púlpito sin fuerzas. Pero quiero que vean donde dice, aquí mismo en Joel, donde leímos en el 10, dice, forjad espadas. Entonces aquí vamos como verlo espiritualmente, donde tú tienes que forjarte una espada espiritual a través del Espíritu Santo para poder servir a ese Dios todopoderoso. Entonces, si tú eres una persona que te ha sentido débil, empieza a forjar tu espada espiritual. ¿Cómo la vas a forjar? A través del ayuno, a través del arrepentimiento y a través de la humildad. Tú vas a forjar esa espada y el Señor te dice así. Aquí él mismo lo está diciendo él. Diga el débil, fuerte soy. Cuando tú empiezas a forjar aquella espada a través del ayuno, a través de la humildad y a través del arrepentimiento, empieza como a crecer un fuego dentro de ti. Empieza a crecer un fuego en tu corazón. Y empieza a crecer aquel fuego
en el corazón izquierdo y en el corazón derecho, y empiezas tú, mi hermano, a crecer espiritualmente, y es donde el Señor dice: débil, ahora di que eres fuerte. Entonces es donde puedes decir lo que dijo el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es cuando ya el apóstol Pablo puede decirlo. Cuando antes el mismo apóstol hubo momentos que no podía decir que estaba fuerte. Se sentía débil, como en veces te has sentido tú, predicador, tú, pastor, como en veces me he sentido yo. En veces nos sentimos débiles en los términos espirituales. Pero llega el momento en que el Señor dice que forjes tu espada y empiezas a crecer delante del Señor, así como Jesucristo crecía en estatura y sabiduría delante del Padre. Así tú y yo tenemos que crecer en estatura y sabiduría delante de nuestro Señor Jesucristo, a través de la guianza del Espíritu Santo de Dios. Esa es la única manera que vamos nosotros a poder crecer espiritualmente. Pero si somos como aquellos ignorantes, sin ofender a nadie, nomás estoy predicando su palabra, pero ha habido gente ignorante que ha dicho: yo voy a salir a hablar de la palabra, y tienen ese machismo y dicen: y voy a convertir a la gente a coscorrones. Una vez un hermano dice: vas a ver cómo voy a hablarle a ese y vas a ver que lo voy a hacer que se convierta a la fuerza. Me le quedo viendo y le digo: no, si esto no es así. Esto no es a la fuerza. Esto es cuestión del Espíritu Santo. Esto es cuestión de que ellos quieran, no a la fuerza. Pero así, volviendo al tema, el Señor quiere que si tú te sientes débil, está bien que lo reconozcas, pero el Señor quiere que te levantes. Y por eso Él puso ese ayuno, mis hermanos. Por eso Él puso ese arrepentimiento en cada uno de nosotros. Arrepentimiento, ¿por qué? Porque todos, mis hermanos, somos capaces de pecar. El apóstol Pablo dijo en su palabra: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Porque usted es capaz, mis hermanos, de hacer cosas que no tiene que hacer. Pero hay cosas que no le convienen, porque van a destruir su vida espiritual. En vez de que usted forje una espada, mi hermano, para que le ayude, va a forjar una espada para su destrucción, como muchos ya lo han hecho. Han hecho espadas para su destrucción y se han destruido espiritualmente, y ahorita están en la calle, allá entre los andrajosos, por decir así. Una vez, mis hermanos, en una iglesia que yo me congregaba, había una viejecita que tenía hijos. Esta viejecita tendría unos 77 años. Le pidió al pastor que si fuera a su casa a hablarle a sus hijos de la palabra. Sus hijos no eran unos muchachos. Sus hijos eran hombres de 40 años para arriba, y eran como 4 hijos. Pero no eran hijos tranquilos, sino que eran hijos de tomar botella. ¿Me entiende? Ponían borrachos. El pastor, yo no sé si tuvo miedo, pero me dijo a mí: hermano Torres, en aquel tiempo yo era el copastor. Y muchas veces el copastor, mis hermanos, pasa por unas cosas, pero créanme que sirve de crecimiento. Me dijo: llévese a mi esposa, me dijo el pastor, y llévese a su esposa. Y usted va a ir y va a hablarle a esta gente de la palabra. ¿Y usted, pastor? Yo soy el pastor, yo lo estoy mandando. ¿No? Está bien. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que forjar espada. Voy, llego, se me quedan viendo los hijos medio feo, y eran como 4. Y mire que andaban borrachos. Y empiezo a hablarles de la palabra.
y me miran feo. Y uno de ellos me dice, ¿sabes con quién estás hablando? Dije, no sé, lo único que sé es que yo vine a hablarte de la palabra de Dios y a decirte que Dios te ama. No, dice, a mí no me vengas con tus cosas, me dice. Todo lo que tú me digas, todo lo que tú me vas a decir, me lo sé de memoria, dice más, yo sé más de la palabra que tú. Así me dijo el hombre. Dije, pues qué bueno que sabes más que yo, le dije. Eso está muy bien. Le dije, pero aquí no se trata de que tú sepas más o yo sepa más. Aquí se trata de que obedezcamos a Dios. Y me dice, es que yo soy pastor, pero estoy caído ahorita. Por eso te dije que yo sé más que tú. Y me citó 2, 3 citas de memoria. Dije, está bien, pero mírate cómo estás, borracho, tirado. Y tú sabes que Dios no te quiere así. Es tiempo de que te levantes. Se arriman los otros, sus hermanos también, ya mayores que yo en aquel tiempo, y me quedan viendo feo, como diciendo, tú no vas a cambiar a mi hermano, ¿verdad? Pero al mismo tiempo yo cuidando a las mujeres, a la esposa del pastor y a mi esposa que estaban jovencitas también. Yo también estaba jovencito en aquel tiempo. Todavía ni nacías tú, mijo. Estamos hablando más de 20 y tantos años, ¿verdad? Al caso que ahí estuve hablando con ellos, hasta que de una manera Dios me ayudó y los hombres decidieron escucharme. Estuvimos hablando, ¿verdad? No los pude llevar a la iglesia, pero sí pude sembrar semilla de Dios. Por eso les digo que allá afuera, mis hermanos, hay gente que está caída. Hay gente que está caída y anda allá afuera. Hay gente que fue predicador y andan allá afuera de drogaditos. Y nosotros tenemos que hablarles. Nosotros tenemos que hablarles y decirles que hay una palabra viva y eficaz que quiere que ellos vuelvan a la vida. Pero aquí miramos, mis hermanos, en el capítulo 3 de Joel, del versículo 10, que dice, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestros hoz, diga el débil, fuerte soy. Así que si te sientes débil, di, fuerte soy. Digan todos conmigo, fuerte soy. Fuerte soy. No se oye. Fuerte soy. Eso, fuerte soy. ¿Y por qué dice que somos fuertes? Porque Dios quiere que tú confieses que tú eres fuerte, que oiga el diablo. Que Dios está diciendo, diga el débil, fuerte soy. Porque mientras que tú eres levantado, déjame decirte que tú fuiste redimido y yo fui redimido. Pero el diablo no puede decir estas palabras. No las puede repetir. Porque él no ha sido redimido. Jesús no murió por ningún demonio, pero sí dio su vida por ti y por mí. Ahora vamos a hablar al término de nuestros cuerpos. Que el cuerpo puede estar débil por una enfermedad, pero también el cuerpo se debilita por una enfermedad muy común, que es la enfermedad de la mente. Hay gente que está enferma por la mente, que los toma una tristeza muy grande, y esa tristeza les va comiendo los huesos y los va destruyendo, porque es una tristeza que no viene de Dios, y la tristeza que no viene de Dios destruye el alma, va destruyendo el cuerpo, mis hermanos. Esa tristeza va destruyendo, va debilitando el cuerpo, va comiendo o va comiéndose la vida poco a poco. Si tú eres uno que me estás oyendo y estás triste y esa tristeza no viene de Dios, déjame decirte que es tiempo de que salgas de ahí. Es tiempo de que salgas de esa tristeza. Es tiempo de que dejes ese nido. Es tiempo de que salgas de ahí, dice el Señor, y ven al Dios Todopoderoso y Él te va a restaurar en este día. Porque eso es lo que Él quiere.
Pero la Biblia nos habla de una tristeza, mis hermanos, diferente a esta. Habla de una tristeza que es medicina y refrigerio para tus huesos. Habla de una tristeza, mis hermanos, que te lleva al arrepentimiento. Y esa tristeza es la buena, porque no mata, sino que te vivifica, sino que te da vida y te levanta. Amén. Porque esta tristeza es diferente a la del mundo. Esta tristeza es la que te lleva al arrepentimiento. Porque hay veces que hacemos cosas que no tenemos que hacer. Y cuando nos damos cuenta del error, mis hermanos, nos arrepentimos y nos lleva a una tristeza tan grande que decimos: Dios mío, perdóname, estoy triste porque te he fallado, estoy triste, Señor, no sé qué hacer. Y empiezas a sentir como que te empuja algo y te lleva hasta el espíritu humano, y de ahí el espíritu humano se eleva hacia el Espíritu Santo y se lleva a ese arrepentimiento, que el Espíritu Santo te ayuda y lo lleva y gime y llegas al tercer cielo y eres perdonado y eres levantado, y ese lamento se convierte en júbilo, mis hermanos. Y es donde empiezas tú a sentirte feliz y ya miras atrás aquel sufrimiento y dices: fui capaz de hacer algo malo, pero ahora mi Dios me ha dado la gracia de arrepentirme. Seguiré adelante, seguiré avanzando y seguiré con más fuerzas que antes. Amén. Y seguimos adelante. Así el apóstol Pablo, quiero que entiendan eso. El apóstol Pablo, mis hermanos, hizo cosas que no son dignas ni de hablarlas. Hizo cosas muy malas. Pero cuando él reconoció su error, cuando él vino en arrepentimiento y vino tristeza, porque vino tristeza a él, se arrepintió, mis hermanos. Tomó tanta fuerza, mis hermanos, que pudo decir con su boca que era ahora un apóstol de Dios viviente. Imagínate tú, pudo pronunciar con su boca, aceptar dentro de él que él había tenido el llamado de apóstol para hablarle a usted y a mí, a nosotros los extranjeros, a nosotros los gentiles, mis hermanos. Y aquí estamos en este día. Por eso es muy importante, mi hermano, que cuando usted se sienta triste, sepa discernir entre una tristeza que es buena y en una tristeza que es mala. Si usted discierne que es una tristeza mala, es tiempo de reprenderla. Reprenda su propia carne y reprenda al enemigo. Pero si usted sabe que es una tristeza buena, que es una tristeza que te va a llevar al arrepentimiento, si es una tristeza que sabes que te va a levantar a más a la presencia de Dios, entonces dígale al Señor: gracias, Padre, por esta tristeza, porque a causa de ella, Padre, siento más amor por ti, siento más arrepentimiento, siento más ganas de servirte, quiero estar más contigo, Padre mío. Quiero que sepas que la mayoría de los siervos de Dios se movieron por la tristeza. Y la tristeza buena. Jesús, dice la Biblia, que Jesús tenía compasión por la gente. Y la compasión es la prima y la compañera de la tristeza. Ay, ¿cómo se atreve a decir eso? Es la Biblia, no es que yo me atreva. Pero estamos hablando de una tristeza buena que te induce más a la presencia de Dios. Cuando Jesús sintió aquella tristeza, sintió más ganas de buscar al Padre y más ganas de pedir al Padre por aquellas almas. ¿Sí me están entendiendo? Cuando usted sienta tristeza por alguien, ya sea su propio hijo, ya sea su propia hija, ya sea su propio hermano, su vecino, quien sea, desciérnala, hátela y diga: Señor,
a través de esta tristeza que siento por aquella persona, Señor. Ayúdame, Padre. Yo te pido por esta persona. Levanta, ayúdala, papá. Y vas a ver cómo creces más espiritualmente. Tú también. Vamos a mirar Efesios 6:10. El hermano Francisco nos lo va a leer. En voz alta lo va a leer. Efesios 6:10. Gloria a Dios. Bendito eres, Señor Dios Todopoderoso. Amén. La palabra del Señor se nombra a los Padres, Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Gracias, hermano. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Miren aquí lo que está diciendo. Que nuestra fortaleza, mis hermanos, viene del Señor. Porque de Él vas a tomar fortaleza. Y de la fortaleza van a ser la hija que se llama. ¿Cómo se llama? Fuerza. Viene la fortaleza y luego viene la fuerza. O sea que viene el ánimo y luego viene la fe. Cuando usted tiene fe es porque empieza a tener ánimos y luego del ánimo usted confiesa y dice, yo puedo hacerlo. Sí, yo puedo, porque ya tienes la fuerza. Ya la tienes. Y puedes tú decirlo con tu boca. ¿Pero de dónde viene? Viene de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Si tú te tratas de fortalecer a ti mismo, no es lo mismo. No es lo mismo quererte fortalecer a ti mismo a tú decir que te estás fortaleciendo porque el Señor te está fortaleciendo. ¿Y se acuerdan cuando en el libro de Apocalipsis nos habla el apóstol Juan cuando ve aquel ángel y se debilita y cae al suelo? Pero aquel ángel lo fortalece y se levanta. ¿Por qué aquel ángel pudo fortalecerlo? ¿Quién era ese ángel? El ángel no puede decidir por sí mismo. El ángel no tiene permiso de fortalecer a nadie. Porque tú no dependes de los ángeles. Pero sí, si Juan fue fortalecido por este ángel, es porque este ángel tuvo el poder de parte de Dios para poder hacerlo. Daniel también le pasó lo mismo. Cayó debilitado, cayó al suelo y aquel ángel lo fortaleció. Ni un ángel, oye lo que te voy a decir, ni un ángel tiene el poder de ayudarte. Digo porque hay mucha gente que invoca a los ángeles y que los ángeles y que los ángeles y se olvidan de Dios. Pero no, un ángel no es nada sin Dios. Porque el ángel mismo tiene que fortalecerse de Dios. ¿Quieres oír un misterio? Escucha. La Biblia dice, porque Jesús lo dijo, Jesús dijo que los ángeles del cielo miraban el rostro de su Padre todos los días. ¿Por qué crees que necesitaban ver el rostro? Siento la presencia. Necesitaban estos ángeles mirar el rostro de Dios, porque si no miraban el rostro de Dios diario, no podían estar fortalecidos. Ellos necesitaban de recibir órdenes del Dios Todopoderoso para poderse mover, para saber qué tenían que hacer. Por eso es que un ángel tiene tanto poder.
tiene un poder tan enorme como no te imaginas, porque el ángel toma de la fortaleza de Dios todo omnipotente. Si me profundizo un poco, y si te digo que en el libro de Isaías capítulo 6, habla de que Isaías mira cuando se abren los cielos y puede ver a aquel Dios todopoderoso sentado en su trono, y mira cómo las faldas llenaban, las faldas bajaban y llenaban todo. Las faldas, lo que significa es que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y es el Todopoderoso. Dice la Biblia ahí en el capítulo 6 de Isaías que se estremecía todo el templo, mis hermanos. Se estremecía todo. Los quetzales de la puerta se querían salir porque había un poder tan enorme que aquel lugar no podía sostenerlo. Y si lo sostenía era porque era la voluntad de Dios. Había querubines, había serafines, pero había un fuego de carbones encendidos ahí. Tanto que aquel que se le mandó que fuera y agarrara aquel carbón encendido y se lo pusiera en los labios de Isaías, mis hermanos, aquel dice que aquel ser, mis hermanos, no era un ser como tú y yo, no era un ser humano. Aquel ser que estaba delante del Señor fue y se le agarró unas tenazas para poder agarrar aquel carbón. Imagínate tú el poder de un ángel, porque el poder lo han agarrado del trono de Dios, el poder lo han agarrado de Él. Satanás no pudo, mis hermanos, como que me voy a salir un poco de la predicación para decirles esto. Satanás, mis hermanos, nunca conoció de lleno a Dios. Nunca fue capaz de conocer toda la gloria ni todo el poder de Dios. ¿Sabes por qué? Porque si lo haya conocido, nunca se haya revelado ante Él. Nunca fue capaz de conocer aquel poderío, aunque también Satanás lo miraba diario, tomaba fuerzas de él, diario miraba al Dios Todopoderoso, pero nunca pudo ver la misma gloria de Dios completa, porque si la llegaba a ver, el mismo Satanás, sin ser el Satanás todavía, sino que era un ángel poderoso, iba a caer muerto. Y tú dirás, eso es una blasfemia, eso que está haciendo ese pastor no es. Estudia la Biblia detenidamente para que entiendas la palabra. Si me profundizo más no vas a entender nada. El enemigo no pudo. Y te lo voy a decir con esta escritura para que veas que yo no predico por predicar. Dice la Biblia que habría querubines alrededor del trono de Dios. Pero dice que también había serafines, mis hermanos. Y aquellos serafines, ni ellos, mis hermanos. Dios sí les mostró parte de su gloria, pero no iban a sostenerla toda. Porque son seres creados como tú y yo. No iban estos serafines a sostenerla. Por eso es que cuando estaban ahí delante, fíjate lo que dijeron, santo, 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 porque el Señor se les dio ver algo de su gloria, y estos serafines se quedaron tan sorprendidos porque miraron un poder enorme. ¿Qué pasaría si Dios se muestra todo? Hasta ahí llegan esos serafines. Ay, pastor, usted está... Mira, Moisés nos lo dice de esta manera. Dice la Biblia que Moisés, estando en el monte Sinaí, le dijo a Dios que quería verlo. Pero sabemos que no, pues a Dios no se le puede ver y seguir viviendo. Y tú dirás, me acabas de decir que Isaías lo miró. Sí, fue una visión, a través de una visión. Y si Dios quiere, lo puedes ver. Pero aquí estamos viendo de que Moisés quería verlo cara a cara y jamás pudo verlo cara a cara.
Y tú dirás, no, pero aquí dice que Moisés, en la Biblia dice que Moisés habló con Dios cara a cara, y me está diciendo que no. No, aunque diga ahí, no se está refiriendo a eso. Simplemente se está refiriendo que pudo hablar con él cara a cara, pero no lo dio cara a cara. Si no, Moisés, ahí queda, muerto, calcinado. Si no contradiciera su escritura. Mira, cuando quería verlo, hubo un momento en el monte Sinaí que Dios le dijo, voy a pasar delante de ti, pero no verás sino solamente mis espaldas. Ahora pregunto, ¿lo vio cara a cara? No. ¿Saben que no? Por eso tenemos que leer la Biblia detenidamente, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entenderlo, porque si no vamos a predicar palabra que no está aquí. Dice la Biblia que pasó el Señor y nomás pudo ver sus espaldas. Pero dice la Biblia también que Dios alargó su mano y lo tuvo que esconder en una hendidura de unas rocas para que no muriera. Y ahorita tú cuando sientes su presencia, el Señor Dios Todopoderoso, al igual que Moisés, a ti y a mí nos está poniendo en una roca. Y esa roca es su Hijo amado. Esa roca es Jesús de Nazaret. Y por eso seguimos vivos. ¿Tú crees que Dios es cualquier cosa? No. No, mi hermano. Dios es Dios Todopoderoso. Que el único que le ha dado a conocer al 100 es Jesús de Nazaret. Porque Jesús dijo que el Padre y Él eran uno. En una ocasión estaba predicando en una iglesia cuando yo era evangelista. Miré que no estaban entendiendo porque me estaba yo profundizando. Y había veces que mejor como que me hacía para atrás. Miraba que no iban a comprender. Y cuando veía que ni aún el pastor me estaba entendiendo lo que estaba predicando, empecé a sacar un montón de versículos de la Biblia para que entendieran más, para que se confirmara lo que hablaba. Y aquel pastor, cuando empecé a dar así, el pastor empezó a emocionarse y movía la cabeza y decía que ahora sí empezaba, y se empezaba a emocionar y decía que ahora sí estaba entendiendo. Por eso es que aún en veces todavía me detengo a no profundizarme. Porque aún yo mismo, cuando miro las predicaciones ya grabadas, hay ocasiones que he llorado. Y digo, ¿cómo yo prediqué eso? ¿Cómo pude decir así? Yo no sabía. Yo estoy aprendiendo junto con el pueblo. A mí no me da vergüenza decirlo, pero yo me considero que yo no sé nada, porque el que lo sabe es el Dios Todopoderoso. Él es el que sabe todas las cosas. Pero hay unos que se atreven a decir, yo sé todo, yo sé toda la Biblia, yo. Y no sabemos nada. Pero volvemos a nuestra predicación y dejamos lo que estábamos hablando. Estábamos leyendo Efesios 6:10. Que nosotros, mis hermanos, tomamos la fortaleza del Señor. De ahí agarramos nuestra fuerza. Y de ahí el Señor nos levanta como una águila, mis hermanos. Y nos lleva así como dice aquí, mis hermanos. En Isaías 40:31, ¿quién no lo puede leer? ¿Qué dice? No, léelo en la Biblia. Vámonos a la Biblia. 40:31. Que lo haga primero, lo lee. Amén. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahí lo está diciendo literalmente, entendiblemente,
Pero los que esperan a Jehová, no dicen los que esperan al pastor. Los que esperan al evangelista. Porque hay muchos, mis hermanos, que hacen un escandalazo porque tal evangelista va a estar entalado, que tal pastor. No, mi hermano, sí es cierto que hay que dar honra, que honra se merece, pero tengan cuidado, no vayan a idolatrar, no vayan a confundir. Aquí dice los que esperan. ¿A quién? Vamos a decirlo más bonito. Los que esperan a Dios. Los que esperan al yo soy. Fíjate. Porque si tú estás esperando un pastor o un evangelista, quiere decir que aquí invitamos a un evangelista bien famoso y viene a predicar. Llega la hora de que suba, evangelista fulano, y alguien me dice, no, pues no ha llegado, pastor. ¿Cómo que no? No ha llegado. Y el pastor dice, tan bonito que usa Dios ese hombre, ¿cómo que no ha llegado? No ha llegado. A ver, vayan ahí a los parqueaderos, fíjense para que los corten. A ver si ya llegó. No ha llegado. ¿Cómo que no ha llegado? No ha hablado, no le pasaré algo, no sabemos. Oh, aquí está un mensaje, pastor, a ver qué dice en su mensaje. Dice que no va a poder venir, pero ¿por qué? Dice que no tiene ganas de venir y que no va a venir. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice su palabra. Pero los que esperan en Jehová, miren lo que dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este es un término espiritual. Si te fijas tú en tu vida espiritual, hay veces que te fatigas, hay veces que no puedes, pero sigues adelante, porque el que estás esperando es poderoso, es más poderoso que cualquiera. No hay comparación. Porque muchos se atreven a comparar a Dios con un mequetrefe. En el aspecto mequetrefe refiriéndome al diablo. Comparan a Dios con el mequetrefe del diablo. Y dicen, hay dos fuerzas poderosas. El diablo es el enemigo de Dios. Lee la Biblia. Lee la Biblia bien. Para que la entiendas. No, para que lee la Biblia bien, si no, no la vas a entender. El diablo obedece a Dios en todo lo que Dios le dice. Eso es todo. El diablo es un trabajador más. No gorgories, estudia la Biblia. ¿Por qué el libro de Job me dice a mí que el diablo llegó al cielo? Y tú te preguntarás, pero si la Biblia dice que ahí no entrará cosa inmunda. Sí dice, pero ¿cuándo lo dijo? Hay que ver los tiempos. Si no conoces los tiempos de la Biblia no vas a entender nada, te vas a hacer un relijo. Entonces, ¿cómo el diablo puede entrar al cielo? Si no puede entrar cosa inmunda. Porque sí va a llegar un momento en que no va a poder entrar cosa inmunda, ni el diablo, ni... ¿verdad? Pero todo es el tiempo de Dios. Dios en su Biblia tiene tiempos y para entenderlos solamente a través del Espíritu Santo. Mira el diablo. El diablo quería acabar totalmente con Job, ¿o no quiere acabar? ¿Cómo se llamaba él? ¿Job? ¿Y qué quería el diablo? Acabar con su vida, acabar con todo. Y Dios no lo permitió. Dios le dijo, puedes hacer lo que quieras con él, pero no tocará su piel, no tocará su vida. ¿Y el diablo le desobedeció? No pudo desobedecer a Dios. Porque Dios no iba a permitir que muriera ella. Él es el que da el aliento. Entonces, tú dime, ¿tú crees que el diablo es un contrincante contra Dios? Por favor, jamás. Si no pudo con Jesús de Nazaret, que se había despojado de su gloria, que era el mismo Dios, no pudo, hubo un combate que tuvieron, o cómo se dice,
¿cómo se dice cuando uno al otro están hablando? Diálogo. Un debate. No, Jesús tuvo un diálogo con la samaritana. Acá fue un debate que tuvo en el capítulo 4 de Mateo, cuando Jesús estaba ayunando, ¿se acuerdan? Y hubo un debate bíblico. Y el diablo perdió. Que al último Jesús le dijo, vete, Satanás. Y dice la Biblia que los ángeles venían y le servían a Jesús. ¿Sí miran? Pero el diablo, siendo diablo, tú, mis hermanos, siendo un simple siervo, o sea, refiriéndome a mí y a ustedes, nosotros siendo un simple siervo, qué vergüenza para el diablo, ¿no? Nosotros siendo simples siervos, nada más. Dice la Biblia que nos ha dado el poder. ¿Para qué? ¿O ya? ¿Qué dijo yo? ¿Hagan eso para que salga acá en la grabación? Hollar para hallar serpientes y escorpiones. ¿Y quiénes son esas serpientes y esos escorpiones? El diablo. ¿Y cómo nosotros siendo simples siervos, inútiles, podemos pisotearlos? ¿Cómo está eso? Y todavía la gente se atreve a decir que el diablo tiene poder, que es el enemigo de Dios. Sí, es cierto que es el enemigo de Dios, porque Dios lo quiso y lo quiso, porque Dios lo ha permitido. El diablo, ¿no? Si yo le pregunto a un siervo de Dios si le tiene miedo al diablo, me va a decir que no. Porque va a decir, no, pues a mí Dios me dio poder sobre él. ¿Por qué le voy a tener miedo? Y sí. A mí me ha tocado que en una ocasión estaba preparando una predicación sobre el diablo. Sobre, ¿cómo les dije? ¿Belial? Belial. Recuerdo que eran como las 12 en la 12 midnight. Y yo recuerdo que estaba sentado ahí preparando mi predicación sobre Belial. Y recuerdo que vino el diablo y se para un ladito de mí. No lo vi, pero sentí cuando llegó. Pero sí, sentí cuando llegó y lo oí también. Lo oí porque empezó haciéndole como perro. Empezó a bufar. Y yo estudiando, más volteé y le dije, vete animal. Vete. Porque si no te vas, te voy a mandar al abismo. Bufó y se desapareció eso. No lo vi y se desapareció refiriéndome a que se fue. No quería que hablara sobre Belial. ¿Sí me entienden? Pero como yo tengo el poder, yo puedo. Ustedes pueden. En otra ocasión, mi esposa y mi hijo y mi cuñado se van a México por 15 días. 15 días fueron, ¿no? Mi hijo tenía 2 años. Y mi esposa me dice, no, vete con nosotros. Y digo, no, yo no puedo ir. No tenía permiso de Dios todavía. Aunque yo tenía años orando para ir. Yo era evangelista. No podía ir. Dije, antes que ellos se van, yo voy a aprovechar para ayunar. Siento la presencia de Dios, hermano. Recuerdo que dije, voy a meter 3 días de ayuno. Siempre había ayunado, pero nunca 3 días. Pero recuerdo que alguien que ya lo había hecho, y a esa persona le habían dicho, que por cierto el que me dijo es un hijo espiritual mío, así se dice, ¿verdad? Me dijo, ¿sabes? Dicen que cuando ayunas 3 días, no todo el tiempo en veces, se aparece el diablo. Y dije, no. Pues yo ni me acordaba de eso, pero yo me metí en ayuno. Y a mí sí me pasó, sí se me pareció. Recuerdo que estaban en
Ya en el tercer día de ayuno. Estamos hablando de 3 días nomás con agua. Las 24 horas, las 24 horas y las 24 horas. Y recuerdo que no alcancé ni siquiera a hacer los 3 días. Me faltaron 3 horas y media más o menos para completarlas. Pero recuerdo que yo me había hincado para despedir mi ayuno. Y cuando estaba hincado, empecé a sentir el ambiente de una manera donde se sintió un calor enorme ahí en la sala de mi casa. Un calor enorme de repente, pero un calor sofocante. Y un olor a azufre. Un olor que yo nunca había olido. Tan horrible, mis hermanos. Pero tan horrible que no se compara con el perdón de ustedes con ningún pedo de una persona. No es la manera de escribirlo, digo con todo respeto. ¡Horrible, mis hermanos! Yo sé, es para dar risa lo que dije, pero es que sí es. Así soy de corriente, perdónenme. Y mis hermanos, sentí eso, pero sentí que me cobijó, mis hermanos, un poder de Dios tan fuerte que yo sentía que mis pelos se paraban todos para arriba, no de miedo, de poder que sentía. Sentía un poder tan enorme, hermanos, que me levanté con una autoridad y me volteé nomás a verlo así. Y lo primero que hice lo até, porque a mí se me dio para hollarlo. Lo até y le dije, te equivocaste haber venido con un hijo de Dios. Te equivocaste de persona. No te vas, ahí te quedas hasta que yo te diga. Me empezó así, nomás así, y empezaba a echar espuma. Y dije, no te vas hasta que yo te diga. Y yo sentí un poder, mis hermanos, tan fuerte, que le empecé a dar palabra. Lo empecé a torturar con pura palabra. Y le dije, te vas a ir cuando yo te diga. Cuando después que lo torturé con palabra, vete ahora sí. Y se pudo ir. No recuerdo si lo mandé al abismo. Será otra predicación que un día, si Dios quiere, se las daré. Del abismo. Cuando tú mandas un demonio al abismo, no es cuando tú quieres, es cuando Dios te hace sentir. Porque si fuera cuando tú quieres, y si se pudiera así, pues no hubiera ningún demonio, ¿verdad? Ya no existieran, porque todos los cristianos ya lo habíamos hecho. No, los demonios tienen que acabar su tiempo así, aquí en esta tierra, como tú y yo. Cuando ya terminan, ¿verdad? Y hay unos que ya terminan y llega un momento en que uno de los cristianos lo va a mandar al abismo y va a ir al abismo que es la cárcel para ellos. Porque muchos aún pues, no creen en eso, no creen, no creen que uno puede mandarlos al abismo, también no creen. En una ocasión hablé con un pastor sobre esto y me dijo que no, que eso no era bíblico. Y yo le dije, bueno, estudia este versículo y luego cuando miremos me dices. Y se lo di. Y le di Lucas, creo que es 31, no, 8:31. Lucas 8:31, le dije, estudialo en tu casa. Lo estudió ese pastor y después nos encontramos. Y me dice, ¿sabe qué, hermano? Lo que dice sí es cierto, y si se pueden mandar. Porque Jesús ahí era el que estaba hablando. ¿Te acuerdas del Gadareno? Y dices, no, pero ese fue Jesús, sí. Pero resulta que Jesús es el que nos dijo que podíamos hollarlos. Él nos dijo, Él dice, yo os doy autoridad. Él no las dio. Pero me salgo de ese tema y regreso donde estaba. ¿Verdad? Entonces estábamos en Efesios 6:10 y ya vamos a brincar, mis hermanos, a Salmos 92:10. Estábamos en Isaías 40:31, más bien ahí estábamos. Pero salimos de ahí y nos vamos a Salmos 92:10. Y el que lo encuentre tiene mi permiso de leerlo. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco.
Léelo un poquito más fuerte y léelo de nuevo. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Ahí está. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Wow. Eso está fuerte. Quiere decir que así mismo me va a dar la fuerza de la fe. Eso es lo que tipifica el búfalo. La fuerza de la fe para que poder ser ungido. Porque ¿cómo vas a ser ungido tú si tú no vas a creer? Cuando se le ungió al rey David para rey, créemelo, que aunque se le haya ungido literalmente, si en su corazón no haya creído, no haya sido rey. David tuvo que armarse de mucha fe. Mira, según historia se dice que tardó como 15 años para poder sentar en el trono. Entonces, todos sabemos qué es lo que le pasó durante ese trayecto de 15 años. Sin embargo, David nunca dudó. Esperó el tiempo de Dios y llegó a ser uno de los mejores reyes que pudo tener Israel. Así que, mis hermanos, Dios sí nos quiere ungir a todos, pero tenemos que creer en Él. Tenemos que creer que si Él te unge es porque Él te unge y que Él te va a usar en algo. Porque Dios no unge por ungir. Él te va a dar fuerzas cuando te unge. Más mira la fuerza que Dios le dio a este hombre. Mira, la fuerza que le dio. Ya sé que muchos pueden estar pensando, oh sí, David ya mataba leones y osos. No. Yo no estoy hablando de eso. Yo te estoy hablando de más allá de eso. Sí es cierto que David ya mataba leones y mataba osos. Pero cuando David fue ungido, mis hermanos, tuvo y pudo agarrar una fuerza espiritual tremenda que nadie la podía ver. Más de que el mismo profeta, o más bien el mismo Dios y el profeta Samuel. Porque el mismo David, mis hermanos, dime cómo puedo enfrentar a un gigante. ¿Cómo puedo enfrentar a un gigante poderoso? Pero no era cualquier gigante, era un gigante guerrero. ¿Ya se puede pensar en eso? A ver, díganme ustedes, están viéndome allá y aquí la congregación. Si Goliat vaya caminando y se encuentra un león, y Goliat traiga su espada, sus armamentos, ¿quién crees que iba a morir? ¿Goliat o el león? El león. Y si se le enfrenta al mismo tiempo el oso y el león, ¿quién iba a morir? El oso y el león. Porque este hombre era un guerrero. Su espada era enorme. Ahí van a quedar los animalitos. Porque cualquier soldado de aquel tiempo, si le decían, ¿qué prefieres? ¿Pelear con un oso o con Goliat? No, pues mejor con el oso. Con el oso yo sé que a lo mejor me lo quebro, pero sé que este me va a quebrar a mí.
imagínate tú, Dios ungió a David. Y David no se dio cuenta hasta con el tiempo. Pudo enfrentar a uno de los mejores guerreros de los palestinos. ¿Sí eran los palestinos? Filisteos. De los filisteos. Imagínate tú, mis hermanos. Y David lo pudo derrotar y cortarle la cabeza con la propia espada de él. ¿Y cómo lo hizo David? Con el poder de Dios. Así mismo tú puedes derrotar a tu gigante, no importa cuál gigante te esté molestando, tú puedes derrotarlo. Porque Dios te ha dado la fuerza y la fortaleza para hacerlo. Diga el débil, fuerte soy. Diga, fuerte soy. Fuerte soy. Vamos a leer Isaías 40, 29 y el primer valiente lo puede leer. Isaías 40, 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Ahí está. ¿Y cuál puede ser el contexto? ¿Quién le gustaría leerme el contexto de qué es? De Mateo 11, 28, creo. A ver, vayan a salir en Mateo 11, 28, para que vean el contexto. Y está en el Nuevo Testamento. Mateo 11, 28. A ver si no me equivoco. ¿Fuerte, Francisco? Léelo fuerte. Sí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Léelo de nuevo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahí está. Ahora léeme 40, 29, bueno, otra vez. No, tú léeme Isaías 40, 29. Gloria a Dios. Él es grande y poderoso. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Ahí está. A través de Jesús. Por eso que Jesús ya en Mateo 11, 28 que dice, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Así es que si te sientes sin fuerzas, ven a Jesús. Y si alguien dice, no, pero yo ya estoy en Jesús, yo ya soy cristiano, sí. Mira, los apóstoles andaban con él. Y en veces se tenían debilitados, tenían que arrimarse y decirle, Jesús esto, Jesús aquello. Y Jesús les daba palabra del Padre y los fortalecía. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Vamos a leer 2 de Corintios 4, 16 y el primero puede ser. 2 de Corintios 4, 16, ya para terminar. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Ahí está, mis hermanos. De día en día nos vamos renovando espiritualmente. Y a lo literal, a los que ya estamos viejitos como yo, nos vamos desgastando, pero vamos agarrando fuerzas en Jesús y somos jóvenes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios me lo bendiga y hasta la próxima.